La viuda vivía sola en las montañas, hasta que un día apareció un aventurero perdido. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No puede quedarse aquí, dijo Alejandra firmemente, bloqueando la entrada de su casa, con el brazo extendido contra el marco de madera. El hombre frente a ella, empapado por la nieve y temblando, la miró con ojos desesperados. «Señora, por favor, mi carro se salió del camino hace 2 kilómetros. No hay señal de teléfono y viene una tormenta muy fuerte. Solo necesito refugiarme hasta que pase». Alejandra Castillo observó al extraño con desconfianza. A los 42 años, había aprendido a ser cautelosa con los visitantes inesperados. Vivía sola en las montañas de la Sierra Madre de Chihuahua desde hacía 6 años, desde que Miguel murió en aquel terrible accidente minero. La casa de adobe, que una vez había sido llena de risas y conversaciones, ahora era su santuario silencioso. «Hay un pueblo a 20 kilómetros hacia abajo», respondió sin moverse. «20 kilómetros en esta tormenta es una sentencia de muerte», insistió él, señalando hacia el cielo que se oscurecía rápidamente. «Mire, soy geólogo, Santiago Mendoza. Trabajo para una empresa de consultoría ambiental de Guadalajara. Venía de hacer estudios de suelo en la región». Luna, su perra mestiza de color dorado, se acercó gruñendo suavemente. Santiago retrocedió un paso, favoreciendo su pierna izquierda. «¿Está herido?», preguntó Alejandra, notando cómo cojeaba ligeramente. «Me torcí el tobillo cuando el carro se volcó. No es grave, pero tampoco puedo caminar 20 kilómetros así». La nieve comenzó a caer más fuerte. Alejandra había vivido suficientes inviernos en estas montañas para saber que Santiago tenía razón sobre la tormenta. Pero también sabía que dejar entrar a un extraño significaba romper la rutina que había construido cuidadosamente para sobrevivir su dolor. «¿Empresa de consultoría ambiental?», repitió con suspicacia. «¿De qué tipo?». «Evaluamos terrenos para proyectos de energía renovable, plantas solares, parques eólicos, ese tipo de cosas». Alejandra sintió un nudo en el estómago. Las empresas siempre significaban problemas. Primero había sido la compañía minera que mató a Miguel por no seguir protocolos de seguridad. Luego vinieron otras empresas con ofertas ridículas por su tierra. «No estoy interesada en vender nada», dijo tajantemente. «No vengo a comprar nada, señora. Solo necesito un techo por esta noche». Un rayo iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar las ventanas. Luna corrió a esconderse dentro de la casa. Santiago se envolvió mejor en su chamarra, pero Alejandra pudo ver que sus labios comenzaban a ponerse azules del frío. A pesar de todos sus temores y desconfianza, no podía dejar que un hombre muriera de hipotermia en su puerta. «Una noche», dijo finalmente, apartándose del marco, «pero duerme en el sofá de la sala y se va en cuanto pare la tormenta». «Gracias, señora Castillo». Alejandra Castillo. Santiago entró cojeando, dejando un rastro de agua y nieve en el piso de losetas que Alejandra había fregado esa mañana. Ella suspiró, ya arrepintiéndose de su decisión. La casa era pequeña pero acogedora. Las paredes de adobe estaban decoradas con algunas de las piezas de cerámica que Alejandra creaba. Platos con diseños geométricos en tonos tierra, jarrones con motivos florales y pequeñas figuras de animales del desierto. Un fogón de leña calentaba la sala principal y el aroma del guisado que había preparado para la cena flotaba en el aire. «Tiene una casa muy hermosa», comentó Santiago admirando genuinamente las cerámicas. «¿Usted hizo estas piezas?». Alejandra asintió brevemente mientras le entregaba una toalla vieja. «Séquese. Voy a traerle ropa seca». Fue a la recámara que había sido de Miguel y sacó una camisa de franela y unos pantalones que había guardado en una caja. Al volver a la sala, encontró a Santiago examinando uno de sus platos con ojo experto. «El trabajo del esmalte es excepcional», dijo. «¿Dónde aprendió a hacer cerámica?». «Fui maestra de arte en Chihuahua durante 15 años», respondió, dejando la ropa sobre una silla. Después de que enviudé, me vine a vivir aquí y me dediqué completamente a la cerámica». «¿Vende sus piezas?». «En el mercado de Chihuahua los fines de semana, y a veces en algunas tiendas de arte de la ciudad».
Santiago se cambió en el baño pequeño y regresó con la ropa de Miguel, que le quedaba un poco grande, pero al menos estaba seca. Alejandra sintió una punzada en el pecho al verlo usar la camisa roja que había sido favorita de su esposo. ¿Qué tipo de estudios estaba haciendo exactamente?, preguntó mientras servía 2 platos de guisado. Análisis de suelo y formaciones rocosas. Mi empresa evalúa diferentes ubicaciones para determinar su viabilidad para proyectos de energía limpia. ¿Y qué opina de esta zona? Santiago dudó un momento antes de responder. Geológicamente es muy interesante. Las formaciones de roca volcánica y los depósitos sedimentarios crean patrones únicos. También hay indicios de algunos minerales que podrían ser valiosos, pero eso no es mi especialidad principal. Cenaron en silencio incómodo. Alejandra no estaba acostumbrada a tener conversaciones durante las comidas. Los últimos 6 años había comido sola, acompañada solo por los sonidos de Luna masticando su comida y el crepitar del fuego. Alrededor de las 9 de la noche, cuando Santiago ya estaba acomodándose en el sofá con mantas extra, llegó el sonido de un motor subiendo por el camino empinado hacia la casa. ¿Espera a alguien?, preguntó Santiago. No, respondió Alejandra frunciendo el ceño. Nadie sube aquí por la noche, especialmente con esta tormenta. Se acercó a la ventana y vio las luces de una camioneta negra luchando contra la nieve. Su corazón se aceleró. Solo una persona tenía las llaves del portón de abajo y la obstinación suficiente para subir en estas condiciones. La camioneta se detuvo frente a la casa y de ella bajó un hombre corpulento, vestido con traje y abrigo caro, completamente inadecuado para el clima. Ricardo Vega, su cuñado, caminó hacia la puerta cargando una carpeta de documentos bajo el brazo. «Es mi cuñado», murmuró Alejandra. «Esto no puede ser bueno». Ricardo tocó la puerta con golpes fuertes e impacientes. Alejandra respiró profundo antes de abrir. «Ricardo, ¿qué haces aquí con esta tormenta?» «Hola, Ale. Tenemos que hablar», dijo, empujando suavemente la puerta para entrar. Sus ojos se detuvieron inmediatamente en Santiago. «¿Quién es él?» «Santiago Mendoza», se presentó el geólogo poniéndose de pie. «Tuve un accidente con mi auto y la señora Castillo tuvo la amabilidad de darme refugio». Ricardo lo evaluó con mirada suspicaz. Ricardo Vega, abogado, cuñado de Alejandra. El ambiente se tensó inmediatamente. Ricardo tenía esa manera de llenar un espacio con su presencia autoritaria que siempre ponía nerviosa a Alejandra. «¿De qué quieres hablar, Ricardo?», preguntó ella cruzándose de brazos. Ricardo abrió su carpeta y sacó un fajo de documentos oficiales. «De esto, Ale, el banco ya no puede esperar más. Tienes 6 semanas para pagar las deudas pendientes de Miguel o van a ejecutar la hipoteca de la propiedad». Alejandra sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Santiago, aunque trataba de parecer desinteresado, no pudo evitar escuchar la conversación. «¿Cuánto debo?», preguntó con voz temblorosa. 350,000 pesos entre la hipoteca atrasada, los gastos médicos de Miguel que nunca se pagaron y los intereses acumulados. La cifra era astronómica para alguien que ganaba apenas 8,000 pesos al mes vendiendo cerámica en el mercado. «Ricardo, tú sabes que no tengo esa cantidad». «Lo sé, Ale, por eso estoy aquí. Tengo compradores interesados en la propiedad. Te pueden ofrecer 200,000 pesos. Sé que es menos de lo que debes, pero yo puedo negociar con el banco para que acepten esa cantidad y perdonen el resto». «¿200,000 por 60 hectáreas de tierra?», intervino Santiago sin poder contenerse. «Perdón, pero eso parece muy poco». Ricardo lo miró con irritación. «¿Y usted qué sabe de precios de tierra en esta región?». «Soy geólogo. Tengo idea del valor de diferentes tipos de terreno». «Joven, esta es tierra de montaña, difícil de desarrollar, sin servicios y alejada de todo. 200,000 es una oferta generosa considerando las circunstancias». Alejandra se dejó caer en una silla, abrumada por la información. La casa había sido el hogar de la familia de Miguel durante 3 generaciones. Era el único lugar donde se sentía conectada con él. «Necesito tiempo para pensar», murmuró. «No hay mucho tiempo, Ale. Los compradores quieren una respuesta la próxima semana». Ricardo guardó los documentos y se dirigió hacia la puerta. «Piénsalo bien.
Es la única salida que tienes. Después de que se fuera, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Alejandra se quedó sentada en la misma posición, mirando al vacío. Santiago no sabía qué decir para consolar a una mujer que acababa de enterarse de que podría perder su hogar. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «No debí haberme metido en la conversación». «No se preocupe», respondió Alejandra con voz cansada. «Todo el mundo tiene opiniones sobre lo que debo hacer con mi vida». Esa noche, mientras Santiago trataba de dormir en el sofá y Alejandra permanecía despierta en su cama, escuchando el viento azotar las ventanas, ambos pensaron en el giro inesperado que había tomado lo que debía ser una simple noche de refugio temporal. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ahora Alejandra enfrentaba una tormenta mucho más peligrosa, la posibilidad de perder lo único que le quedaba de su vida anterior. Capítulo 2. Descobertas na Argila. La tormenta duró 3 días completos. Durante las primeras horas del segundo día, Santiago intentó caminar hasta donde había dejado su auto, pero la nieve le llegaba hasta las rodillas y su tobillo lesionado no aguantó ni 500 metros. Regresó a la casa empapado y avergonzado. «Lo siento, señora Castillo. Parece que voy a ser su huésped un poco más tiempo del planeado», dijo mientras Alejandra le preparaba té de manzanilla para calentarlo. «Llámeme Alejandra. Y no se preocupe. Estas tormentas de febrero pueden durar hasta una semana». Era la conversación más larga que habían tenido desde la visita de Ricardo. Alejandra había pasado la mayor parte del día anterior trabajando en su taller, una pequeña habitación al fondo de la casa donde tenía su torno de alfarero, sus herramientas y un horno que Miguel le había ayudado a construir años atrás. Santiago había observado discretamente cómo ella trabajaba. Sus manos se movían con una confianza que contrastaba con la timidez que mostraba en las conversaciones. Vio cómo transformaba un trozo de arcilla en un jarrón elegante, sus dedos moldeando la forma con precisión casi musical. «¿Hace cuánto que trabaja con cerámica?», preguntó mientras ella encendía el fogón para calentar más agua. «Empecé cuando era niña. Mi abuela materna era alfarera en Mata Ortiz. Cada verano me llevaba a su taller y me enseñaba las técnicas tradicionales», respondió Alejandra, sorprendiéndose a sí misma por estar compartiendo detalles personales. «Pero lo dejé cuando entré a la universidad para estudiar pedagogía en artes. Solo volví a tomarlo en serio después de que Miguel murió». «¿Su esposo también era artista?» «No, era minero. Trabajaba en la mina San Carlos, a unos 60 kilómetros de aquí. Fue un accidente en 2019. La voz se le quebró ligeramente. Una explosión de gas metano. Murieron 12 hombres esa noche». Santiago había leído sobre ese accidente en los reportes de seguridad minera. Había sido uno de los últimos grandes desastres antes de que el gobierno implementara protocolos de seguridad más estrictos. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Los primeros años fueron muy duros. Miguel había gastado todos nuestros ahorros en tratamientos médicos para su papá, que tenía cáncer. Cuando él murió, yo me quedé con las deudas del hospital, los gastos del funeral y la hipoteca de esta casa. Dejé mi trabajo de maestra porque no podía concentrarme. Cada día era una lucha para levantarme de la cama». Alejandra se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba hablando demasiado. «Perdón, no sé por qué le estoy contando todo esto». «A veces es más fácil hablar con un extraño», respondió Santiago gentilmente. «Y no hay nada de qué disculparse. Ha pasado por mucho». Esa tarde, cuando Alejandra volvió a trabajar en su taller, Santiago le pidió permiso para acompañarla. Su tobillo había mejorado considerablemente y ya no cojeaba tanto. «¿Puedo observar cómo trabaja? En la universidad tomé algunas clases de geología de materiales, pero nunca había visto a alguien trabajar con arcilla de esta manera». Alejandra dudó un momento, pero finalmente asintió. Hacía años que nadie se interesaba genuinamente en su trabajo. Santiago se sentó en un banco de madera mientras ella preparaba la arcilla. La vio amasarla, probarla entre sus dedos, añadir un poco de agua para ajustar la consistencia. «¿De dónde saca la arcilla?», preguntó. «Hay un depósito natural a unos 2 kilómetros río abajo.
La arcilla de esta zona tiene una composición muy particular por las formaciones volcánicas antiguas. ¿Formaciones volcánicas? Santiago se irguió con interés. ¿Qué tipo de rocas predominan por aquí? No sé los nombres técnicos, pero hay piedras grises muy duras cerca del río y otras más rojizas en las colinas. Mi abuela siempre decía que la mejor arcilla venía de donde se mezclaban los dos tipos de tierra. Santiago asintió pensativo. Las formaciones que describía Alejandra eran típicas de zonas con actividad volcánica antigua y depósitos sedimentarios ricos en minerales. ¿Podría mostrarme ese lugar algún día, cuando mejore el clima? Supongo que sí, respondió ella, concentrándose en centrar la arcilla en el torno. Los siguientes días desarrollaron una rutina cómoda. Santiago ayudaba con las tareas de la casa, cortaba leña, reparaba una ventana que tenía el marco suelto e incluso aprendió a alimentar el fuego del horno de cerámica. Alejandra, por su parte, le enseñaba técnicas básicas de alfarería durante las tardes. «Sus manos son demasiado duras», le decía mientras guiaba sus dedos sobre la arcilla. «La cerámica requiere firmeza, pero también sensibilidad. La arcilla le está diciendo lo que quiere ser. Usted solo tiene que escuchar». «¿Cómo se escucha a la arcilla?», preguntó Santiago, genuinamente confundido. «Siente la resistencia. Si la está forzando demasiado, se va a romper. Si no le aplica suficiente presión, no va a mantener la forma». Es como una conversación sin palabras. Santiago comenzó a entender por qué Alejandra encontraba paz en esta actividad. Había algo meditativo en el proceso, una conexión directa entre las manos y el material que calmaba la mente. Una tarde, mientras Alejandra preparaba la cena, Santiago revisó su teléfono y se dio cuenta de que tenía 3 barras de señal por primera vez en días. «Hay señal», anunció. «Voy a llamar a mi oficina para avisarles que estoy bien». La llamada fue breve, pero tensa. Su jefe, el doctor Raúl Guerrero, no estaba contento con su desaparición de varios días. «Santiago, tienes que regresar inmediatamente. Tenemos el reporte de evaluación de la zona norte de Chihuahua pendiente desde hace una semana». «Doctor, mi carro está varado y las carreteras siguen bloqueadas por la nieve. En cuanto puedan llegar los servicios de remolque, regreso a Guadalajara». «Zona norte de Chihuahua. ¿No estabas evaluando la zona para el proyecto de energía solar?». Santiago sintió una punzada de incomodidad. Técnicamente, su evaluación tenía múltiples propósitos, pero no todos habían sido claramente explicados en el briefing inicial. «Sí, energía solar principalmente, pero también estamos haciendo un mapeo general de recursos minerales de la zona». Alejandra, que estaba cortando verduras cerca del teléfono, levantó la mirada con curiosidad cuando escuchó recursos minerales. Después de colgar, Santiago notó la expresión preocupada de Alejandra. «¿Su empresa también evalúa terrenos para minería?», preguntó directamente. Santiago dudó antes de responder. No quería mentirle, pero tampoco quería alarmarla innecesariamente. «Hacemos evaluaciones múltiples. Energía renovable es nuestro enfoque principal, pero también identificamos otros recursos que puedan ser relevantes para desarrollo económico regional». «¿Qué tipo de recursos?». «Bueno, depende de la zona. Aquí en Chihuahua hay depósitos de plata, zinc, plomo, y recientemente también ha habido interés en minerales para baterías como el litio». La palabra litio hizo que Alejandra se tensara visiblemente. «¿Litio? ¿Aquí en estas montañas?». «Es posible. México tiene muchos depósitos de litio sin explotar, especialmente en el norte del país, pero encontrarlo no significa automáticamente que vaya a ser explotado. Hay muchas regulaciones gubernamentales nuevas sobre el litio». Alejandra dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se sentó en una silla, procesando esta información. «¿Usted cree que puede haber litio en mi propiedad?». Santiago se dio cuenta de que había metido el pie en un tema delicado. «No lo sé sin hacer estudios específicos». «¿Por qué pregunta?». «Porque si mi tierra vale más de lo que pensaba, tal vez hay una manera de salvarla sin venderle a los compradores de Ricardo». Santiago vio la esperanza brillar en sus ojos y sintió una responsabilidad que no había anticipado. Como geólogo, sabía que era muy prematuro dar falsas esperanzas. Como hombre quería ayudar a esta mujer que había sido tan amable con él. «Alejandra, evaluaciones así toman meses
y requieren permisos especiales del gobierno. No es algo que se pueda hacer en 6 semanas. Pero, ¿usted podría hacer una evaluación preliminar? ¿Solo para saber si vale la pena investigar más? Santiago pensó en las implicaciones. Técnicamente, podía hacer algunas pruebas básicas con el equipo que tenía en su auto, pero también sabía que su empresa tenía políticas estrictas sobre involucrarse personalmente con propietarios locales. «Puedo hacer algunas pruebas muy básicas cuando recupere mi equipo del auto», dijo finalmente. «Pero tiene que entender que serían solo indicadores preliminares, no resultados definitivos». Alejandra sonrió por primera vez desde que Santiago llegó. Era una sonrisa pequeña pero genuina, y cambió completamente su rostro. «Gracias, Santiago. Solo saber que hay una posibilidad ya es más esperanza de la que he tenido en años». Esa noche, mientras la tormenta finalmente comenzaba a ceder, ambos se quedaron despiertos más tiempo del usual. Santiago, mirando las vigas del techo desde el sofá, se preguntaba en qué se estaba metiendo. Alejandra, en su cama, se permitió imaginar por primera vez en años un futuro donde no tendría que abandonar el hogar que Miguel y ella habían planeado compartir para toda la vida. Afuera, el viento había parado de aullar, pero dentro de la pequeña casa de adobe, las semillas de algo nuevo, esperanza, atracción, complicación, comenzaban a germinar silenciosamente. Capítulo 3. El secreto de la tierra. Al quinto día, el sol finalmente se abrió paso entre las nubes. Santiago pudo llegar hasta su auto con la ayuda de Alejandra, quien conocía el sendero mejor que nadie. El vehículo estaba medio enterrado en nieve, pero el motor arrancó después de varios intentos. «Gracias a Dios que el equipo está bien», murmuró Santiago mientras sacaba una maleta metálica del maletero. «¿Qué es todo eso?», preguntó Alejandra, observando los instrumentos extraños. «Medidor de pH, kit de análisis químico básico, martillo geológico y algunas herramientas para tomar muestras. Nada muy sofisticado, pero suficiente para tener una idea general de la composición del suelo». Alejandra lo llevó al depósito de arcilla que había mencionado días atrás. Era un área junto al río donde el agua había erosionado las rocas durante siglos, dejando expuestas diferentes capas de sedimentos y minerales. Santiago examinó las formaciones rocosas con ojo experto. Las rocas grises que Alejandra había descrito eran pórfido andesítico, típico de antigua actividad volcánica. Las rojizas eran areniscas ricas en óxido de hierro, pero lo que más llamó su atención fueron unas vetas blanquecinas que corrían entre las capas. «¿Esas líneas blancas siempre han estado ahí?», preguntó señalando las vetas. «Sí, desde que tengo memoria. Mi abuela les decía las cicatrices de la montaña». Santiago tomó muestras de diferentes puntos, etiquetándolas cuidadosamente. Las vetas blancas tenían una textura que le resultaba familiar, pero necesitaba analizarlas para estar seguro. De regreso en la casa, Santiago montó un laboratorio improvisado en la mesa de la cocina. Alejandra observaba fascinada mientras él disolvía pequeñas cantidades de las muestras en diferentes soluciones químicas. «¿Qué busca exactamente?», preguntó ella. «Varios indicadores. El litio, si está presente, usualmente viene acompañado de otros elementos como cesio, rubidio y potasio. También busco la estructura cristalina característica». Después de 2 horas de trabajo, Santiago levantó la vista de su microscopio portátil con expresión de asombro. «Alejandra necesita sentarse». «¿Qué pasa? ¿Encontró algo malo?». «No malo. Todo lo contrario». Santiago la tomó de las manos sin pensarlo, demasiado emocionado para notar lo íntimo del gesto. «Hay litio aquí, y no solo un poco. Los niveles preliminares sugieren que podría ser un depósito muy significativo». Alejandra se quedó sin palabras. Santiago continuó explicando, hablando cada vez más rápido. «Las vetas que vimos son pegmatitas litíferas. Es exactamente el tipo de formación geológica donde se encuentra litio de alta calidad. Y considerando que su propiedad tiene 60 hectáreas, podríamos estar hablando de... ¿De cuánto dinero?», interrumpió Alejandra. Santiago hizo cálculos mentales rápidos. «Es muy preliminar, pero si los depósitos son tan extensos como parecen, su tierra podría valer varios millones de pesos, tal vez decenas de millones».
Alejandra se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, tratando de procesar la información. No entiendo. Si mi tierra vale tanto, ¿por qué Ricardo y sus compradores solo ofrecen 200,000 pesos? Santiago sintió una punzada de alarma. ¿Cómo supieron que querían comprar específicamente su propiedad? ¿Usted puso algún anuncio de venta? No, nunca. Ricardo apareció con la oferta de la nada, diciendo que tenía compradores interesados. Pero nunca me dijo quiénes eran ni por qué querían esta tierra específicamente. Santiago frunció el ceño. En su experiencia, las empresas mineras rara vez hacían ofertas por terrenos sin haber hecho al menos evaluaciones preliminares. Alejandra, ¿puedo preguntarle algo personal? ¿Ricardo siempre ha estado interesado en ayudarla con sus problemas financieros? Todo lo contrario, respondió ella con amargura. Después de que murió Miguel, Ricardo apenas nos visitaba. Decía que yo tenía que ser más práctica y vender la casa para mudarme a un departamento en la ciudad. Nunca entendió por qué quería quedarme aquí. ¿Y cuándo cambió de actitud? Hace como 3 meses. De repente empezó a llamarme cada semana, preguntándome sobre mis finanzas, ofreciéndose a ayudar con los problemas legales. Yo pensé que finalmente estaba siendo solidario. Santiago se quedó pensativo. El timing era sospechoso. Las políticas gubernamentales sobre litio habían cambiado significativamente en los últimos 6 meses, creando oportunidades para empresas que tuvieran acceso a depósitos privados. Creo que necesitamos ser muy cuidadosos con esta información, dijo finalmente. Si hay personas que ya saben sobre el litio y están tratando de comprar su tierra por una fracción de su valor real, podrían no reaccionar bien si se enteran de que usted descubrió la verdad. Alejandra se volvió hacia él con una mezcla de gratitud y preocupación en los ojos. Santiago, ¿por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce bien. Era una pregunta que Santiago se había estado haciendo también. Al principio, había sido simple cortesía profesional. Luego, empatía por una mujer que había perdido tanto. Pero ahora, después de días observando su fortaleza silenciosa, su talento artístico, la manera en que hablaba con Luna como si fuera una vieja amiga, Santiago se daba cuenta de que sus motivaciones habían evolucionado hacia algo más personal. Porque lo que le están haciendo no está bien, respondió, aunque ambos sabían que esa no era toda la verdad. Esa tarde, mientras Alejandra preparaba una cena especial para celebrar el descubrimiento, Santiago llamó discretamente a un colega de confianza en la Universidad de Guadalajara. Carlos, soy Santiago. Necesito que me hagas un favor muy discreto. Claro, hermano. ¿Qué necesitas? ¿Has escuchado algo sobre actividad de empresas mineras en la zona norte de Chihuahua? Específicamente alrededor de la Sierra Madre Occidental. Pues sí, curiosamente. Hay rumores de que varias empresas han estado comprando terrenos privados en esa región los últimos meses. Precios muy bajos, según me dijeron. ¿Por qué preguntas? Santiago sintió que se le helaba la sangre. ¿Sabes qué empresas? No nombres específicos, pero se rumorea que hay capital extranjero involucrado. Chinos, creo. O tal vez canadienses. ¿Está todo bien? Sí, solo curiosidad profesional. Te hablo después. Santiago colgó con una sensación creciente de que Alejandra estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Durante la cena, decidió compartir sus preocupaciones. Alejandra, creo que necesitamos actuar rápidamente. Si mis sospechas son correctas, usted no es la única propietaria que está siendo presionada para vender. ¿Qué sugiere? Primero necesitamos documentar todo oficialmente. Voy a tomar muestras adicionales y enviarlas a un laboratorio certificado para análisis completo. Segundo, necesita conseguir un abogado independiente para revisar cualquier documento que Ricardo le haya presentado. No puedo pagar un abogado caro, Santiago. No se preocupe por eso ahora. Conozco algunos abogados especializados en derechos mineros que podrían ayudarla. Alejandra lo miró con una expresión que Santiago no pudo interpretar completamente. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? Dijo ella. Durante 6 años he vivido aquí sintiéndome como si fuera la mujer más pobre de Chihuahua. Y ahora resulta que tal vez he estado durmiendo sobre una fortuna sin saberlo. A veces las cosas más valiosas están exactamente donde menos esperamos encontrarlas, respondió Santiago,
y aunque estaba hablando del litio, ambos sintieron que se refería a algo más. Esa noche, después de que Santiago se acomodó en el sofá como de costumbre, Alejandra se quedó despierta por horas. Por primera vez desde la muerte de Miguel, se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde no tendría que vender la casa, donde podría expandir su taller de cerámica, donde tal vez se detuvo antes de completar ese pensamiento. Pero en la sala, Santiago también estaba despierto, pensando en la misma mujer que había transformado lo que debía ser una parada técnica de una noche en algo que comenzaba a sentirse peligrosamente parecido al hogar. Al día siguiente, mientras desayunaban, Santiago recibió una llamada que cambiaría todo. «Santiago», habla el doctor Guerrero. «Necesito que regreses a Guadalajara inmediatamente. Hay cambios importantes en el proyecto de Chihuahua». «¿Qué tipo de cambios?» «No puedo discutirlo por teléfono, pero suspende cualquier actividad de campo y regresa hoy mismo». Santiago miró a Alejandra, quien había palidecido al escuchar el tono urgente de la conversación. «Entendido, doctor. Salgo en una hora». Cuando colgó, Alejandra ya estaba de pie, recogiendo los platos del desayuno con movimientos mecánicos. «Se tiene que ir», dijo sin mirarlo. «Alejandra, está bien. Siempre supe que esto era temporal, pero ambos sabían que ya no se trataba solo de un refugio temporal durante una tormenta. En una semana, habían construido algo frágil pero real, y ahora el mundo exterior los estaba llamando de vuelta a la realidad. Capítulo 4. Traición y verdades. Santiago no se fue esa mañana. Su auto necesitaba reparaciones menores después del accidente, y convencer a Alejandra de que eso era toda la razón por la cual se quedó un día más habría sido mentir. La verdad era que no podía soportar la idea de dejarla sola enfrentando la situación con Ricardo sin al menos asegurar las muestras de litio en un laboratorio confiable. «Le prometo que voy a mandar las muestras a análisis completo», le dijo mientras empacaba cuidadosamente los especímenes en su maleta. «En una semana tendremos resultados oficiales». «Santiago, usted no me debe nada», respondió Alejandra, pero había alivio en su voz. «Ya hizo más de lo que cualquier extraño haría». «Ya no somos extraños, ¿verdad?». La pregunta quedó flotando entre ellos mientras Santiago terminaba de empacar. Al mediodía, finalmente arrancó su auto y se dirigió hacia la ciudad, prometiendo llamar en cuanto tuviera noticias. El viaje a Guadalajara le dio tiempo para pensar. Mientras más consideraba la situación de Alejandra, más sospechosa le parecía la coincidencia de que su empresa lo hubiera enviado específicamente a esa región. Técnicamente, su evaluación era para identificar sitios apropiados para energía solar, pero el briefing también había mencionado mapeo de recursos minerales complementarios. La oficina de consultoría ambiental Guerrero estaba en una torre de cristal en el centro de Guadalajara. Santiago llegó directamente al piso 14, donde lo esperaba el doctor Raúl Guerrero, un hombre de 50 años con traje caro y una reputación cuestionable en la industria. «Santiago, por fin, siéntate, tenemos que hablar», dijo Guerrero, cerrando la puerta de su oficina. «Doctor, antes que nada, quiero reportar mis hallazgos preliminares en la zona norte». «Olvídate de eso por ahora», lo interrumpió Guerrero. «Tenemos un problema más urgente. ¿Tuviste algún contacto con propietarios locales durante tu evaluación?» Santiago sintió una alarma inmediata. «¿Por qué pregunta?» «Porque hemos recibido información de que podrías haberte involucrado personalmente con una propietaria de la zona, una tal Alejandra Castillo». El corazón de Santiago se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Tuve un accidente durante la tormenta, y ella me dio refugio temporal. Fue hospitalidad básica, nada más». Guerrero abrió una carpeta sobre su escritorio y sacó fotografías que claramente habían sido tomadas con teleobjetivo. Santiago se reconoció a sí mismo ayudando a Alejandra a cargar leña, trabajando juntos en el taller de cerámica, hablando en el depósito de arcilla junto al río. «¿Esto te parece hospitalidad básica?», preguntó Guerrero con voz fría. «¿Quién tomó estas fotos? Eso no importa. Lo que importa es que violaste el protocolo número 1, no involucrarte personalmente con propietarios locales durante evaluaciones de campo».
Santiago se quedó callado, procesando las implicaciones. Alguien los había estado vigilando durante días. Guerrero continuó. Santiago, esta empresa tiene contratos muy lucrativos con Minera del Norte, una de las compañías más grandes de México. Ellos necesitan acceso a depósitos de litio para cumplir con contratos internacionales ya firmados. ¿Minera del Norte? Santiago conocía la empresa. Tenían una reputación terrible en cuanto a derechos de propietarios locales. ¿Desde cuándo trabajamos con ellos? Desde que decidimos expandir nuestro modelo de negocio. Ya no solo hacemos evaluaciones ambientales, Santiago. Ahora también facilitamos adquisiciones de terrenos para nuestros clientes corporativos. La revelación golpeó a Santiago como un martillo. ¿Me está diciendo que mi evaluación no era para energía solar? Era para ambos. Pero el proyecto de litio es mucho más lucrativo. Guerrero se reclinó en su silla. Mira, Santiago, tú eres un buen geólogo. Por eso te envié a esa zona específicamente. Sabíamos que era probable que encontraras depósitos significativos. ¿Sabían? ¿Desde cuándo sabían sobre el litio en esa propiedad? Minera del Norte ha estado haciendo evaluaciones aéreas de toda la región durante meses. Identificaron varias propiedades con potencial alto, incluyendo la de tu nueva amiga Castillo. Santiago sintió náuseas. Entonces me usaron para confirmar lo que ya sospechaban. Te enviamos a hacer tu trabajo. El problema es que te involucraste emocionalmente con la propietaria. ¿Qué esperan que haga ahora? Guerrero se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Quiero que regreses a Chihuahua y convenzas a Alejandra Castillo de que venda su propiedad. Le vamos a ofrecer 500,000 pesos, que es más del doble de lo que le está ofreciendo el abogado. Ricardo Vega trabaja para ustedes. Ricardo trabaja para quien le pague mejor. En este caso, nosotros le pagamos una comisión por cada propiedad que consiga para Minera del Norte. Santiago se puso de pie abruptamente. No voy a hacer eso. Santiago, piénsalo bien. Si Alejandra no vende voluntariamente, Minera del Norte va a encontrar maneras de forzar la venta. Pueden manipular las deudas, presionar al banco, incluso crear problemas legales ambientales. Es mucho mejor para ella vender ahora por una cantidad decente. ¿Me está chantajeando? Te estoy ofreciendo una oportunidad de ayudar a tu amiga y mantener tu trabajo al mismo tiempo. Si te niegas, otro geólogo confirmará tus hallazgos y ella terminará perdiendo la propiedad de todas formas. Pero por mucho menos dinero. Santiago caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Todo lo que creía sobre su trabajo, sobre la ética de su empresa, se había desmoronado en 20 minutos. ¿Y si ella se niega a vender a cualquier precio? Entonces, será tu responsabilidad convencerla de que está cometiendo un error. Santiago se volvió hacia Guerrero con expresión decidida. Renuncio. No seas dramático, Santiago. Piénsalo durante el fin de semana. Pero el lunes quiero tu respuesta final. Esa tarde, Santiago manejó de vuelta hacia las montañas con la cabeza dando vueltas. Había perdido la confianza en su empleador, pero peor aún, ahora tenía que enfrentar a Alejandra sabiendo que su presencia original en su propiedad no había sido coincidencia. Llegó a la casa al atardecer. Alejandra estaba en su taller trabajando en una pieza nueva, un jarrón alto con diseños geométricos intrincados. Levantó la mirada sorprendida cuando él entró. «¿Santiago? ¿Qué hace aquí?» «Tenemos que hablar, Alejandra. Sobre mi empresa, sobre por qué realmente estaba en esta zona. Sobre todo». Alejandra dejó sus herramientas y se limpió las manos en un trapo, leyendo la seriedad en su rostro. «¿Qué pasa?» Santiago respiró profundo antes de comenzar. «Mi empresa no me envió aquí solo para evaluar energía solar. Me enviaron porque ya sabían que probablemente había litio en su propiedad. Mi trabajo era confirmarlo». Alejandra se quedó muy quieta. ¿Ya sabían sobre el litio? Sí. Y Ricardo está trabajando para ellos, tratando de conseguir su propiedad por una fracción de su valor real. ¿Desde cuándo lo sabe? Me enteré hoy en la oficina. Alejandra, yo no sabía nada de esto cuando llegué aquí, tengo que creerme. Alejandra se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Así que todo fue mentira? ¿Su interés en mi cerámica, en mi historia, todo? No, Alejandra, eso fue real. Todo lo que pasó entre nosotros fue real. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que me diga?
Santiago se acercó, pero ella se alejó. Porque renuncié. Porque elegí venir a contarle la verdad en lugar de seguir con la mentira. ¿Qué quieren ahora? Quieren que la convenza de vender. Me ofrecieron 500,000 pesos para usted y una promoción para mí si logro cerrar el trato. Alejandra se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Y qué van a hacer? Santiago la miró directamente. Voy a ayudarla a luchar contra ellos. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque soy la única persona que sabe exactamente contra qué se está enfrentando. Y porque... Se detuvo, luchando con las palabras. Porque en esta semana usted se volvió más importante para mí que cualquier trabajo. Alejandra se quedó callada por un largo momento, estudiando su rostro. Quiero que se vaya, dijo finalmente con voz quebrada. Ahora mismo. Alejandra, váyase. No puedo pensar con claridad con usted aquí. Necesito estar sola. Santiago asintió tristemente. Había esperado esta reacción, pero dolía más de lo que había anticipado. Voy a dejar mi número de teléfono personal. Cuando esté lista para hablar, llámeme. Y Alejandra, tenga cuidado con Ricardo. Ahora que sabe la verdad, él podría volverse más agresivo. Santiago recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Luna lo siguió hasta el auto, como si entendiera que algo estaba terriblemente mal. «Cuídala, Luna», le dijo a la perra antes de subirse al auto. Mientras manejaba de vuelta hacia la ciudad, Santiago tomó una decisión. No iba a esperar a que Alejandra lo llamara. Iba a encontrar la manera de protegerla, incluso si ella nunca volvía a confiar en él. Esa noche, Alejandra se sentó en su taller rodeada de sus piezas de cerámica, sintiendo como si toda su vida se hubiera puesto patas arriba otra vez. Durante una semana, había creído que Santiago era un regalo inesperado del destino. Ahora descubría que había sido parte de una conspiración para robarle lo único que le quedaba de su vida anterior. Pero lo que más la dolía era darse cuenta de que, a pesar de la traición, una parte de ella todavía confiaba en él, y eso la asustaba más que cualquier empresa minera. Capítulo 5. Guerra en las sombras. 3 semanas pasaron sin noticias de Santiago. Alejandra había vuelto a su rutina de soledad, pero ya no era la misma. Las mañanas se sentían vacías sin el sonido de alguien más moviéndose por la casa. Las tardes en el taller eran silenciosas, sin conversaciones sobre geología y cerámica. Incluso Luna parecía buscar constantemente hacia la entrada, esperando que regresara el hombre que le había dado de comer todas esas mañanas. Ricardo, por otro lado, se había vuelto mucho más insistente. Llamaba cada 2 días, aumentando la presión. «Ale, los compradores están perdiendo la paciencia», le dijo durante su última visita. «Ahora la oferta bajó a 150,000 pesos. El banco está considerando ejecutar la hipoteca la próxima semana. Necesito más tiempo, Ricardo». «No hay más tiempo. ¿Qué estás esperando? ¿Un milagro?» Alejandra no le mencionó nada sobre el litio o sobre Santiago. Algo en la actitud de Ricardo le confirmaba las sospechas que Santiago había plantado. El milagro que Ricardo mencionó sarcásticamente llegó en forma de una llamada telefónica de un número desconocido un martes por la tarde. «Señora Castillo, habla licenciada Patricia Moreno, del despacho Moreno & Asociados en Chihuahua. Un cliente me pidió que me pusiera en contacto con usted». «¿Qué cliente?» «Santiago Mendoza. Me envió documentación sobre su situación legal y me pidió que la representara sin costo inicial». Alejandra sintió una mezcla de irritación y alivio. «No necesito caridad, licenciada». «No es caridad, señora Castillo, es justicia. Después de revisar su caso, creo que hay irregularidades serias en el manejo de sus deudas y en las ofertas de compra de su propiedad». La licenciada Moreno llegó al día siguiente. Era una mujer de unos 45 años, con cabello recogido en chongo y una actitud profesional que inspiraba confianza. Revisó todos los documentos que Ricardo había traído, tomando notas detalladas. «Señora Castillo, estas cifras no cuadran», dijo después de 2 horas de análisis. «Según mis cálculos, usted debe aproximadamente 200,000 pesos, no 350,000 como dice su cuñado. ¿Cómo es posible esa diferencia? Hay intereses inflados y algunos cargos que no corresponden legalmente a deudas de herencia. Su cuñado agregó gastos que no son su responsabilidad». Alejandra sintió una mezcla de furia y traición.
Ricardo me está estafando. Eso parece. También investigué a los supuestos compradores interesados. La oferta viene de una empresa subsidiaria de Minera del Norte, registrada apenas 2 meses atrás. Santiago tenía razón, murmuró Alejandra. El señor Mendoza me pasó información muy útil. También me envió los resultados preliminares del análisis de litio de su propiedad. Alejandra se irguió. ¿Ya tiene los resultados? La licenciada sonrió. Señora Castillo, su tierra contiene uno de los depósitos de litio más ricos que se han encontrado en México en los últimos años. Estamos hablando de un valor conservador de 20 millones de pesos, posiblemente más. Alejandra tuvo que sentarse. La cifra era tan astronómica que no podía procesarla completamente. ¿Qué hago ahora? Primero, vamos a parar cualquier proceso de ejecución hipotecaria demostrando las irregularidades en los cálculos de deuda. Segundo, vamos a registrar oficialmente los depósitos minerales de su propiedad para protegerla de adquisiciones forzosas. Tercero, vamos a exponer el esquema de su cuñado. Esa misma tarde, mientras la licenciada preparaba los documentos legales en la ciudad, Alejandra recibió una visita inesperada. 2 hombres en trajes caros y una camioneta negra llegaron hasta su puerta. «Señora Castillo, somos representantes de Minera del Norte», dijo el mayor, un hombre calvo con lentes oscuros. «Venimos a hacerle una oferta final por su propiedad. No estoy interesada en vender. 1 millón de pesos efectivo hoy mismo», dijo el segundo hombre. «Es una oferta muy generosa considerando su situación financiera». Alejandra mantuvo la puerta entreabierta, con Luna gruñendo a sus pies. «He dicho que no estoy interesada. Señora Castillo, sería una lástima que su situación legal se complicara más. A veces los propietarios que no cooperan encuentran dificultades adicionales». La amenaza velada hizo que Alejandra sintiera miedo real por primera vez. «Salgan de mi propiedad». «Lo vamos a hacer, pero piénselo bien. No todos los geólogos son tan éticos como Santiago Mendoza». Los hombres se fueron, pero el mensaje estaba claro. Sabían sobre Santiago y estaban dispuestos a usar cualquier medio necesario. Esa noche, Alejandra no pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba. A las 3 de la madrugada, escuchó sonidos cerca de su taller. Se levantó silenciosamente y se asomó por la ventana. Había 2 figuras moviendo algo cerca de su horno de cerámica. Alejandra tomó una linterna y el rifle viejo de Miguel, saliendo por la puerta trasera. «¡Alto! ¿Quién anda ahí?». Las figuras corrieron inmediatamente, perdiéndose en la oscuridad. Alejandra se acercó al taller con el corazón palpitando. Lo que encontró la dejó devastada. Habían saboteado su horno de cerámica, rompiendo el sistema de ventilación y dañando la estructura interna. Peor aún, habían vertido algún tipo de químico en su pozo de agua. El olor era penetrante y desagradable. Alejandra se quedó ahí parada, mirando la destrucción de las herramientas que representaban su independencia económica y emocional. Sin el horno, no podía terminar las piezas que ya tenía en proceso. Sin agua limpia, no podía ni siquiera preparar arcilla nueva. A la mañana siguiente llamó a la licenciada Moreno para reportar el sabotaje. «Esto es escalada criminal, señora Castillo. Voy a reportarlo inmediatamente a las autoridades estatales». «¿De qué sirve? Probablemente tienen contactos en la policía local. Por eso vamos a ir directamente al nivel estatal. También creo que es momento de que hable con Santiago Mendoza. Él puede tener información adicional que necesitamos». Alejandra dudó. Había pasado 3 semanas furiosa con Santiago, pero ahora se daba cuenta de que él había tenido razón sobre todo. Y más importante, lo necesitaba. Esa tarde, marcó el número que Santiago había dejado. «Santiago, soy Alejandra». «Alejandra, ¿está bien? He estado preocupado». «No, no estoy bien. Sabotearon mi taller anoche y vinieron hombres de Minera del Norte amenazándome. Voy para allá ahora mismo». «Santiago, espere, primero tengo que decirle algo». «¿Qué? Que lo siento. Usted tenía razón sobre todo, y yo fui injusta culpándolo por algo que no sabía. No tiene que disculparse, Alejandra. Yo entiendo por qué reaccionó así. ¿Puede perdonarme?» «No hay nada que perdonar». «¿Está segura de que quiere que regrese?» Alejandra miró alrededor de su taller destruido,
Pensó en las amenazas, en la soledad de las últimas semanas, y se dio cuenta de que sí estaba segura. Sí, lo necesito aquí. Salgo ahorita, y Alejandra no está sola en esto. Vamos a luchar juntos. Santiago llegó esa noche con una pick-up cargada de herramientas y materiales para reparaciones temporales. También trajo noticias. He estado investigando por mi cuenta estas 3 semanas, le dijo mientras examinaba el daño al horno. Minera del Norte ha comprado 12 propiedades en esta región en los últimos 6 meses, todas por precios ridículamente bajos. Los propietarios reportaron problemas similares: sabotaje, amenazas, presión legal artificial. ¿Y qué podemos hacer? La licenciada Moreno tuvo una idea brillante. Vamos a contactar a un periodista de investigación que se especializa en corrupción minera. Si podemos exponer el patrón de intimidación, tal vez podamos detenerlos. Trabajaron hasta las primeras horas, reparando lo que pudieron. Santiago había traído un sistema de purificación de agua portátil y materiales para un horno temporal más pequeño. No va a ser igual que su horno original, pero le va a permitir seguir trabajando mientras conseguimos justicia. Mientras trabajaban lado a lado, Alejandra se dio cuenta de lo mucho que había extrañado la presencia de Santiago. No solo la ayuda práctica, sino la conversación, la compañía, la sensación de que alguien más se preocupaba por su bienestar. Santiago, ¿por qué renunció a su trabajo por ayudarme? Santiago paró de trabajar y la miró. Porque algunas cosas son más importantes que la seguridad profesional. ¿Cómo qué? ¿Cómo hacer lo correcto? ¿Cómo proteger a las personas que importan? ¿Yo le importo? Santiago dejó sus herramientas completamente. Alejandra, estos han sido los 3 peores semanas de mi vida. No solo porque perdí mi trabajo, sino porque pensé que había perdido su confianza para siempre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a pelear y vamos a ganar. Esa noche, por primera vez en semanas, Alejandra durmió tranquila. Santiago estaba de vuelta en el sofá de la sala. Luna estaba echada junto a la puerta como guardián, y por primera vez desde que todo empezó, no se sentía sola contra el mundo. Pero en las oficinas de Minera del Norte, otros planes se estaban formando. La resistencia de Alejandra Castillo se había vuelto un problema que requería soluciones más drásticas. La guerra por la tierra de Alejandra apenas estaba comenzando. Capítulo 6. Unidos contra a tempestade. El periodista Marco Ruiz llegó desde la Ciudad de México una semana después. Era un hombre de unos 50 años, con experiencia investigando corrupción en la industria extractiva. Santiago lo había contactado después de leer sus artículos sobre casos similares en Sonora y Zacatecas. «Señora Castillo, lo que me han contado por teléfono es muy grave», dijo Marco mientras instalaba una grabadora en la mesa de la cocina. «Pero necesito evidencia sólida para publicar algo que pueda hacer diferencia». Durante 3 días, Marco documentó todo. Fotografió el daño al taller, entrevistó a Alejandra sobre las visitas de Ricardo y las amenazas de los representantes de Minera del Norte, y revisó los documentos legales que la licenciada Moreno había analizado. «El patrón es claro», le dijo a Santiago mientras revisaban mapas de la región. «Minera del Norte ha usado la misma estrategia en al menos 8 propiedades. Presión financiera artificial, sabotaje, amenazas veladas y siempre un intermediario local que ofrece precios ridículamente bajos. ¿Cómo han podido salirse con la suya? Porque atacan a propietarios rurales aislados que no tienen recursos para defenderse. Alejandra es la primera que ha resistido efectivamente». El 4.º día, Marco se fue con promesas de publicar su investigación en una semana. Pero esa misma tarde, Ricardo apareció en la casa más agresivo que nunca. «Alejandra, ¿qué diablos crees que estás haciendo?», gritó mientras bajaba de su camioneta seguido por 2 hombres que Alejandra no reconoció. Santiago salió de la casa al escuchar los gritos. «Ah, mira quién regresó», dijo Ricardo con sarcasmo. «El geólogo entrometido». «Ricardo, baja la voz», dijo Alejandra firmemente. «Los vecinos pueden escuchar». «Me importa un carajo lo que escuchen los vecinos. ¿Tú sabes los problemas que me has causado?» «¿Qué problemas, Ricardo?» «Minera del Norte canceló todos mis contratos porque no pude entregar tu propiedad.
Perdí más de 200,000 pesos en comisiones. Santiago se puso tenso. Ricardo acababa de admitir su conexión con la empresa minera. Así que sí trabajabas para ellos, dijo Alejandra. Por supuesto que trabajaba para ellos. ¿Crees que iba a ayudarte de la bondad de mi corazón? Miguel está muerto, Alejandra. Muerto. Y tú te aferras a esta casa como si fuera un santuario sagrado. Santiago notó que uno de los hombres que acompañaban a Ricardo tenía una grabadora en el bolsillo de la camisa, parcialmente visible. Discretamente, activó la función de grabación de su propio teléfono. ¿Entonces todo fue mentira?, preguntó Alejandra. ¿Las deudas infladas, la presión del banco? Las deudas son reales, pero yo las organicé para que fueran más urgentes. Ricardo se estaba enojando más, perdiendo el control. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó convencer al director del banco de que acelerara los procesos de ejecución? ¿Pagaste sobornos?, preguntó Santiago. No pagué sobornos, gritó Ricardo. Ofrecí incentivos para agilizar trámites burocráticos. Es diferente. Alejandra retrocedió un paso, finalmente viendo a Ricardo por lo que realmente era. ¿Y el sabotaje a mi taller? Ricardo se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que había hablado demasiado. No sé de qué hablas. Claro que sabes, dijo Santiago. Tú les dijiste dónde estaba el horno y el pozo de agua. Pruébalo, desafió Ricardo. No necesito probarlo. Santiago sonrió. Tú acabas de confesar todo. Ricardo frunció el ceño, confundido, hasta que Santiago levantó su teléfono, mostrando que había estado grabando. «Dame ese teléfono», rugió Ricardo, lanzándose hacia Santiago. Pero Santiago era más joven y más ágil. Esquivó el ataque y corrió hacia su pick-up, donde ya tenía el motor encendido. «Alejandra, súbase», gritó. Alejandra corrió hacia el vehículo, con Luna saltando detrás de ella. Santiago aceleró por el camino de tierra, mientras Ricardo gritaba amenazas desde atrás. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandra, todavía temblando por la adrenalina. «A la ciudad, a entregarle esta grabación a la licenciada Moreno y a las autoridades estatales». Durante el viaje, Santiago le dio una noticia que había estado guardando. «Alejandra, hay algo más que necesitas saber. He estado trabajando con un grupo de pequeños propietarios de otras regiones para formar una cooperativa de derechos minerales». «¿Qué significa eso?». «Significa que usted no tiene que vender su tierra para beneficiarse del litio. Podemos hacer contratos de arrendamiento con empresas éticas que respeten el medio ambiente y le paguen precios justos por los derechos de extracción». «¿Cuánto dinero estaríamos hablando?». «Conservadoramente, entre 2 y 3 millones de pesos al año en pagos de regalías. Su tierra vale mucho más arrendada que vendida». Alejandra se quedó callada, procesando la información. «¿Y usted qué gana con todo esto?». Santiago había esperado esta pregunta durante semanas. «Estoy iniciando mi propia empresa de consultoría, especializada en proteger derechos de pequeños propietarios rurales. Sería mi primer caso oficial». «¿Y personalmente?». Santiago la miró de reojo mientras manejaba. «Personalmente, gano la oportunidad de quedarme cerca de una mujer extraordinaria que cambió mi perspectiva sobre lo que es realmente importante en la vida». En la ciudad, la licenciada Moreno escuchó la grabación con satisfacción evidente. «Esto es oro legal, señores. Tenemos confesión directa de fraude, manipulación de documentos bancarios y coordinación con sabotaje. Ricardo Vega va a enfrentar cargos criminales serios. ¿Y Minera del Norte? Con la investigación del periodista y esta evidencia, van a tener que alejarse de la región. El gobierno federal va a intervenir cuando salga el artículo». 3 días después, el artículo de Marco Ruiz apareció en primera plana del periódico nacional más importante del país. «El saqueo del litio. Cómo empresas mineras estafan a pequeños propietarios rurales». El impacto fue inmediato. El Procurador General del Estado ordenó investigaciones de todas las transacciones de Minera del Norte en Chihuahua. Ricardo fue arrestado por fraude y corrupción. Y lo más importante para Alejandra, su deuda real, resultó ser solo 120,000 pesos después de eliminar todos los cargos fraudulentos. Un mes después, Alejandra firmó el primer contrato de arrendamiento mineral ético de la región, garantizándole ingresos estables por los próximos 20 años. Con el primer pago,
Pagó todas sus deudas reales y comenzó a renovar completamente su taller. Santiago estableció oficialmente su consultora, Mendoza Derechos Minerales, con oficina principal en Chihuahua y una oficina secundaria que construyó junto a la casa de Alejandra. Una tarde de abril, mientras trabajaban juntos expandiendo el taller de cerámica, Alejandra finalmente hizo la pregunta que habían estado evitando durante semanas. «Santiago, ¿qué somos nosotros?» Santiago dejó de martillar y se volvió hacia ella. «Somos dos personas que se encontraron en medio de una tormenta y decidieron enfrentar juntos lo que vino después». Eso suena muy romántico, pero no responde mi pregunta. Santiago sonrió y caminó hacia ella. «Alejandra Castillo, ¿me haría el honor de casarse conmigo?» Alejandra sintió que el corazón se le detenía. ¿Me está proponiendo matrimonio mientras construimos un taller? Le estoy proponiendo matrimonio en el lugar donde aprendí que el amor, como la cerámica, requiere paciencia, dedicación y la voluntad de reconstruir cuando algo se rompe. Alejandra lo miró a los ojos, viendo al hombre que había arriesgado su carrera para protegerla, que había luchado contra corporaciones poderosas por ella, que había elegido una vida sencilla en las montañas sobre la comodidad urbana. «Sí», dijo simplemente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que entienda que voy a seguir siendo independiente. Voy a mantener mi negocio de cerámica, voy a tomar mis propias decisiones y no voy a ser solo la esposa del consultor». Santiago se rió. «Alejandra, lo último que querría es cambiar a la mujer que se enamoró de mí». Se casaron 2 meses después en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa, rodeados por las montañas que habían sido testigo de su historia. Marco Ruiz vino desde México a cubrir la boda como epílogo de su artículo. La licenciada Moreno fue la madrina. Y Luna, con un moño azul en el collar, fue oficialmente la dama de honor canina. Durante la celebración, mientras veían a Alejandra reír con sus nuevas amigas artesanas y a Santiago explicar geología a los niños del pueblo vecino, Marco le comentó a la licenciada Moreno: «Es extraño cómo a veces las mejores historias nacen de las peores circunstancias». «No es extraño», respondió la licenciada. «Es lo que pasa cuando las personas buenas deciden pelear por lo correcto». Esa noche, en su primera noche oficialmente casados, Santiago y Alejandra se sentaron en el porche de la casa mirando las estrellas sobre las montañas de Chihuahua. «¿Alguna vez se arrepiente de haber perdido su trabajo en Guadalajara?», preguntó Alejandra. «¿Usted se arrepiente de no haber vendido la casa cuando era más fácil?». «Nunca». «Entonces ya tiene su respuesta». Santiago la abrazó más fuerte, respirando el aire limpio de las montañas y escuchando el silencio que ya no le parecía solitario, sino lleno de posibilidades. «¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?», murmuró Alejandra. «¿Qué?». «Que todo comenzó con una tormenta que usted pensó que era mala suerte». Santiago sonrió en la oscuridad. «Las mejores cosas de mi vida han comenzado con lo que pensé que era mala suerte». En la distancia, Luna ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. Epílogo. Primavera en las montañas. 6 meses después. La mañana de septiembre llegó con el aire fresco típico de las montañas de Chihuahua. Alejandra, ahora de 43 años, se despertó antes del amanecer como había sido su costumbre durante tantos años, pero ya no por soledad. Ahora se levantaba temprano para disfrutar esos momentos de silencio antes de que Santiago se despertara y la casa se llenara de la actividad compartida que había aprendido a amar. Desde la ventana de la cocina pudo ver los cambios que habían transformado su propiedad. El taller de cerámica ahora era 3 veces más grande que el original, con 2 hornos nuevos y un área de secado cubierta que le permitía trabajar incluso durante las lluvias de verano. A unos 50 metros, la oficina de consultoría de Santiago había crecido hasta incluir un pequeño laboratorio de análisis de suelos y una sala de conferencias, donde recibía a clientes de toda la región. «Buenos días, mi amor», murmuró Santiago, apareciendo detrás de ella con 2 tazas de café. «Buenos días. ¿Cómo dormiste?» «Bien, aunque tuve ese sueño otra vez donde estoy perdido en la tormenta y no encuentro esta casa». Alejandra sonrió. Santiago le había contado sobre ese sueño recurrente varias veces. Según él,
Siempre se despertaba angustiado hasta que la veía a su lado y recordaba que ya no estaba perdido. ¿Tienes muchos clientes hoy? 3 reuniones. La familia Herrera de Durango quiere asesoría sobre una oferta que recibieron para su rancho. Aparentemente, otra empresa está usando tácticas similares a las de Minera del Norte. En los 6 meses desde su matrimonio, la consultora de Santiago había crecido exponencialmente. Su caso con Alejandra se había vuelto legendario en las comunidades rurales, y ahora pequeños propietarios de todo el norte de México llegaban buscando su ayuda para proteger sus tierras de empresas mineras predatorias. ¿Y tú qué planes tienes? Voy a terminar el pedido de la Galería de Polanco. Son 20 piezas grandes para una exposición sobre arte rural contemporáneo. Después, tengo llamada con el distribuidor de Estados Unidos. El éxito de Alejandra había sido tan dramático como el de Santiago. Sus cerámicas, ahora inspiradas en las formaciones geológicas que había aprendido a ver a través de los ojos de Santiago, se vendían en galerías de lujo en México, Estados Unidos y Canadá. El ingreso de su arte, combinado con las regalías del arrendamiento de litio, había convertido a la mujer, que una vez temió perder su casa, en una de las artesanas más prósperas de Chihuahua. Pero el éxito había traído sus propios desafíos. Santiago, ¿podemos hablar de algo serio? Claro. ¿Qué pasa? Alejandra se sentó en la mesa de la cocina, jugando nerviosamente con su taza de café. A veces me siento abrumada por lo rápido que ha cambiado todo. Hace un año estaba a punto de perder mi casa, y ahora tenemos más dinero del que jamás soñé. Es como si fuera la vida de otra persona. Santiago se sentó frente a ella, tomando sus manos. ¿Te arrepientes de algo? No exactamente, pero a veces extraño la simplicidad de antes, cuando mi mayor preocupación era si iba a vender suficientes platos en el mercado para comprar comida de luna. ¿Y qué propones? He estado pensando, ¿qué te parecería si donáramos parte de las ganancias del primer año para crear un fondo de apoyo legal para pequeños propietarios rurales, algo que la licenciada Moreno pueda administrar? Santiago sonrió. Era exactamente el tipo de idea que esperaría de Alejandra. Me parece perfecto, pero hay algo más que me preocupa, ¿verdad? Alejandra dudó antes de responder. Tengo miedo de que todo esto sea demasiado bueno para ser real. Durante 6 años después de la muerte de Miguel, cada día fue una lucha. Ahora todo es fácil. Y no confío en las cosas fáciles. Amor, esto no ha sido fácil. Hemos trabajado cada día para construir lo que tenemos. Y seguimos trabajando. La diferencia es que ahora trabajamos juntos. ¿Y qué pasa con la diferencia de edad? ¿No te molesta estar casado con una mujer de 43 años cuando tú apenas tienes 35? Santiago se rió suavemente. Alejandra, en serio, después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿te preocupa que 8 años de diferencia sean un problema? A veces la gente comenta... ¿Qué gente? Algunas mujeres en el mercado dicen que un hombre de tu edad eventualmente va a querer una esposa más joven. Santiago se puso serio. Alejandra, mírame. Yo no me enamoré de tu edad. Me enamoré de tu fortaleza, de tu talento, de la manera en que convertiste dolor en arte, de cómo luchaste por lo que era tuyo. Esas cosas no cambian con los años. ¿Y si quieres hijos? Yo ya tengo 43 años, Santiago. Era la primera vez que tocaban el tema directamente. Santiago había estado esperando esta conversación. ¿Tú quieres hijos? Siempre pensé que los tendría con Miguel, pero después de que él murió, no sé, ¿tú quieres? Honestamente, sí me gustaría ser papá algún día, pero también estaría bien con adoptar. Hay muchos niños que necesitan hogares. Alejandra sintió alivio y ansiedad al mismo tiempo. ¿Adoptar? ¿En serio considerarías eso? Por supuesto. ¿Tú lo considerarías? Sí, pero tendríamos que pensarlo bien. Esta vida en las montañas, nuestros trabajos, ¿sería justo para un niño? Creo que sería perfecto para un niño. Aire limpio, espacio para correr, padres que trabajan desde casa. Es mejor que muchas infancias urbanas. Esa tarde, mientras trabajaban en sus respectivos talleres, ambos pensaron en la conversación. La idea de formar una familia había estado rondando sus mentes desde la boda,
pero ninguno se había atrevido a abordarla directamente. A las 5 de la tarde, Santiago recibió una llamada que cambió el tono del día. «Santiago, habla Marco Ruiz. Tengo noticias importantes». «¿Qué pasa, Marco?» «Ricardo Vega fue sentenciado hoy. 5 años de prisión por fraude y asociación delictuosa. Minera del Norte pagó una multa de 50 millones de pesos y tiene prohibido operar en Chihuahua por 10 años». Santiago se quedó callado procesando la información. «¿Santiago? ¿Estás ahí?» «Sí, estoy aquí». Es increíble. ¿Realmente terminó?» «Oficialmente sí, el caso es cerrado, pero hay algo más. El gobierno está creando nuevas regulaciones para proteger a pequeños propietarios rurales de prácticas predatorias. Van a usar tu caso como modelo». Cuando Santiago le contó las noticias a Alejandra, ella se quedó sentada en silencio por varios minutos. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En Miguel, en que ojalá hubiera vivido para ver esto, para ver que su muerte no fue completamente en vano si sirvió para proteger a otras familias. Él estaría orgulloso de ti, Alejandra, por cómo luchaste, por cómo sobreviviste, por cómo convirtiste su memoria en algo que ayuda a otros». Esa noche se sentaron en el porche como habían hecho la noche de su boda, mirando las estrellas. Luna, ahora más gris pero igual de leal, dormía a sus pies. «Santiago, ¿sabes qué decidí hoy?» «¿Qué?» «Que quiero que investiguemos lo de la adopción». «¿En serio?» Santiago se volvió hacia ella, sorprendido pero emocionado. «¿Estás segura?» «Estoy segura de que tenemos mucho amor que dar y de que cualquier niño sería afortunado de crecer aquí, aprendiendo sobre cerámica y geología, rodeado de montañas y padres que se aman. Y si es difícil, los procesos de adopción pueden tomar años. Hemos enfrentado cosas más difíciles. Además, tenemos tiempo, y paciencia, y recursos ahora para hacer las cosas bien». Santiago la besó suavemente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta idea? ¿Qué? Que nuestro hijo o hija va a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, porque va a vernos cada día. Va a saber que vale la pena luchar por las cosas importantes, y va a entender que las familias se forman de muchas maneras diferentes». Alejandra se recostó contra el pecho de Santiago, escuchando su corazón latir mientras miraba las mismas estrellas que había visto durante años de soledad. «¿Sabes qué me da más esperanza de todo? ¿Qué? Que empezamos como extraños en una tormenta, y ahora estamos aquí planeando el futuro. Si eso es posible, cualquier cosa lo es». En la distancia, un búho cantó desde las montañas, y el sonido ya no le pareció solitario a Alejandra. Era el sonido de casa, de permanencia, de un lugar donde el amor había echado raíces tan profundas como los árboles centenarios que rodeaban su propiedad. 6 months earlier, Alejandra had been a widow facing the loss of everything she had left. Now was a successful artist, a protected landowner, a beloved wife, and soon, hopefully, a mother. The transformation seemed impossible, but as Santiago always said, the most valuable things are often found exactly where you least expect them. ¿Qué te pareció la historia de Alejandra y Santiago? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.